Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast patrañoso, episodio número 4, donde vamos a tratar un tema que seguro a muchos les trae recuerdos. Antes no era tan común tener videojuegos, o no muchos, tampoco eran consolas tan accesibles, porque el mercado pues no era tan amplio como lo es hoy en día. Sin embargo, vamos a recorrer a través de algunas consolas, algunos videojuegos, y vamos a traer esos recuerdos a la mente de todos, tratando de que nos cuenten sus experiencias en comentarios, cuál fue su primer juego, cuál fue su primera consola, qué juego o videojuego marcó su vida a partir de ahí, en qué los convirtió en gamers, si es que ahora se consideran así. Les pedimos se suscriban, compartan, denle un like, un comentario, lo que gusten. El chiste es saber que les están gustando estos videos. También lo que no les guste para poder mejorar, o algún tema que quieran escuchar en específico, lo hacemos sin problema. Muchas gracias. Como siempre, pues me acompañan, ya saben. Me acompaña Shiren. Hola. Jimmy. ¿Qué perro? Mientras, y Vitalis. ¿Qué tal? Buenas ¿Qué? noches, días o tardes. Pensé que buena la tenga. Sí, yo también pensé. Y mejor las pase. Dale, pues el tema del día de hoy que nos atañe a la nostalgia, pues es nuestra infancia a través de los videojuegos. Vámonos chicos, estáis todos invitados a la fiesta. ¿Quién no en sus, qué serán? Es que no sé cómo se le llama cuando tienes menos de 10 años. ¿Infancia? No, pero es que le cuenta que si tienes 20, güey, en tus 20, en tus... Pero ¿cómo se le dice a los 10, güey? No, eso en la primera infancia. En tu primera década de vida. Ok, en nuestra primera década de vida, no soñamos con que nos compraran o nos llegaran los reyes, ¿no? Así como que una consola de videojuegos, ¿no? A mí, la primera que se me viene a la mente, que yo recuerdo que pude jugar de niño, es el Famicom, el Family, con el cartucho de Super Mario 3. Ese era muy bueno. A mí, bueno, creo que es el de clásico, que todos jugaron, ¿no? O todos jugamos, y que hasta la fecha sigue habiendo gente que lo juega y que incluso hace como que a ver quién lo acaba más rápido, ¿no? ¿Tú te acuerdas, Shiden? Claro, de hecho, de mis primeros recuerdos se cuestiona videojuegos. Fue el Super Mario Bros. 3, juegazo, la verdad. Quién sabe cuántas veces lo acabé, pero sí, lo acabé demasiadas veces. Muy divertido, la verdad. Y sí. ¿Lo jugaron ustedes? Jimmy, Shiden, Jimmy Vitalis, perdón. Pues en mi caso yo el Super Mario 3, pues nada más las tardes que iba a visitar de cuando estábamos morrillos a casa de Shiden. Él normalmente ahí era donde lo llegaba a jugar. Yo como siempre, los videojuegos siempre buscándole el bug y el error. Me divertía más estar buscando la manera de cómo fregar el juego que otra cosa. Pero sí llegué a tener oportunidad de darle un testeo. Bien, ¿está listo? Sí, yo también tuve la oportunidad de jugar mi primera consola, que era el Family, Super Mario Bros. 3, que casualmente tenía un truco que el NES no tenía, que era apretarle Select y seleccionar el aditamento que quisieras para jugar. Con esto podías pasar todo el juego en un solo movimiento. Me apretaba Select, cuando seleccionabas lo que ibas a agarrar, no había nada, le apretaba Select varias veces y aparecía todo lo que quisieras. Y es donde recuerdo, en el NES no se podía hacer eso, solamente en el Family. Esta información vale millones. Eso no me la sabía. Y agarrabas la flautita y eso te aventaba 3 mundos adelante y así lo utilizabas varias veces hasta que llegas al final. Para los que iban directo al grano. Ajá, con eso ya después llegabas al último mundo, al de Bowser, y ya en esa época recuerdo que se le llamaba Koopa. Sí, cierto. Agarrabas después pura nubecita y ya te ibas hasta el último Bowser, Koopa, como le llamaban en esa época. Es que en Japón sí se le dice contra el último y... Ajá. En Japón sí se decía Koopa, o se dice. Bueno, que en sí es la raza, ¿no? La raza de los Koopas. Sí. Pero curioso, yo no supe o nunca vi la parte 2 o el primero, yo no los conocí. ¿Cómo que la parte 2? Ajá, porque pues ese es Super Mario 3, güey. El Super Mario 2 yo lo llegué a ver, nunca lo jugué completamente. Yo sí lo tengo todavía.
Yo ahí todavía lo tengo, mi Super Mario Bros. 2 y el 3 y el 1 también lo tengo ahí. Sí, esos cómo eran. El 1, el de Family, precisamente cuando comprabas tu Family de copia económica, generalmente te daban el multijuegos de 500 juegos, que 250 eran el Mario 1. Era un Mario sencillito, el de pixeles, el básico. Y el Mario 2, digo, pues ya muchos sabrán esa historia, que el Mario 2 que llevo aquí no era el Mario 2 original, porque el Mario 2 era una copia del 1 con niveles más difíciles, y como los japoneses pensaban que acá de este lado del charco éramos medio palurdos para jugar, pues por eso nos mandaron un juego disfrazado de Mario, porque pues realmente es otro juego, un juego que ni me acuerdo cómo se llama, pero aparecía como un genio y otros personajes, y lo único que hicieron fue ponerle unas mascaritas de Mario Bros. Y con eso venderlo aquí. De hecho, en ese juego apareció uno de mis personajes favoritos de Mario, que son los Shy Guys. Sí. Ya, de eso sí me acuerdo. Genial. Sí, de hecho tenía como una temática así como dice Lalo, o sea, de como que árabe o algo de esos rumbos, ¿no? Porque sí, ya ves que ocupaba mucho el desierto o algunas temáticas así como pues, medio árabes que volaban y todo, inclusive el Toads hasta se ve pues, un poquito más raro, ¿no? Esos pantaloncitos acá más de ese estilo y todo. O sea, sí, es un juego, como dice Lalo, disfrazado, que nada más le pusieron la plantilla de Mario Bros, pero se fletaron todo el concepto de otro lado. ¿Es el que podías cambiar como de mundo? Sí, cambiamos como un tipo mundo de sombra, pero también cambiabas de personajes. Ah, no. Entonces sí lo llegué a ver. Este sí es el de los rábanos. El de los rábanos, exactamente es ese. Ah, entonces sí nunca lo acabé, pero sí lo llegué a jugar poco. Sí, pues ya ves que inclusive Mario, su típica flamita que aventaba y todo eso, que era como que su poder el principal a partir del 1, ahí no lo ocupa para nada. O sea, todo es a base de rabanazos ahí. ¿Cómo? Es que yo me acuerdo de haber jugado uno que era como de plataforma. ¿Te acuerdas que en ese tiempo también se jugaba Smash Bros? No, Smash Bros no. Snow Bros. El 90% de los juegos eran plataformeros en esa época. ¿Eso es sarcasmo, maestro? De nivel. O sea que, dale cuenta que en medio o hasta abajo había un cuadrito que decía Pou. Iban saliendo como cangrejitos o honguitos y esas madres. Ese es el Mario Bros. El 1. No, ese no es el 1. No, Ese ese es no el- es Super Mario, ese solamente es Mario Bros. El Super Mario o sea, Bros. bueno. Es donde ya va aplastando honguitos. Ya es el de los niveles, ajá. O sea, esos Ajá. todavía no se pueden considerar como juegos de Mario como tal, porque eran nada más de los fontaneros. Ajá. Sí, que tenías que ir aplastando los bichitos que te iban saliendo. Ajá. ¿Y Snow Bros salió después entonces? Sí. Sí, Snow Bros. Ya fue después. Ah, ya. Ese no lo conocí en consola, ese lo conocí en las maquinitas. Sí. Dato curioso de las Arcadias, esas empezaron a existir, mejor dicho, porque muchos no se daban el lujo de poder tener una consola en casa. Y como no tenían tantas ventas, decidieron venderlos hacia centros de juegos donde tenían los hay cosas se llaman estos hockeys de aire y cosas así. Les empezaron a vender maquinitas. Ya empezaron con el Space Invaders y el Pac-Man y varios jueguitos así que eran como para el Atari. Y muchos juegos después los empezaron a pasar también otras consolas a Arcadias. Fíjate, sí no me la sabía. Pensé que era un contexto diferente. Pero no por el simple hecho de que no tuvieran dinero, como que verse bien buen pedo así de cámara, vamos a ponerlos. Pues hasta cierto punto era gancha así de, te gustó y no te gusta estar gastando tus moneditas, pues compra mi consola. Y lo puedes jugar todo el tiempo. También, ¿sabes de qué me acuerdo? No sé si también fue del Family. El del perro, yo creo que nos traumó a muchos. Del que le disparabas a los patos, ¿no? Sí, el Duck Hunt. Duck Hunt, sí. Con su pistola Zapper. Ya, lástima, nunca le puedes dar al perro. Esa es la que utilizaba el sistema de cinescopio. De hecho, ese juego ya ni lo puedes jugar actualmente si no tienes una tele de bulbos. Bueno, de las de cinescopio ya no se puede.
Ah, sí se puede. Disparas a un ojo en blanco y al parecer con eso haces trampa disparando a un ojo en blanco. ¡Demonios, Gog! ¡Eres realmente un genio! Bueno, sí, es que también lo reconoce como acuérdate de que lo que hacía, o sea, lo que hacía esa pistolita era precisamente, era como una mini cámara, que lo que hacía era tomar el fotograma del parpadeo que tenía la tele. Ajá. Supongo yo que con hoja blanca pues puedes hacer algo similar, o sea, como esconder el fotograma. De hecho, no sé, bueno, cambiando un poquito de tema del Duck Hunt, Ajá. me llegó a la mente mi juego favorito, de mis juegos favoritos de Nintendo, que lo más seguro es que Lalo se acuerda muy bien de ese, que se llamaba Little Samson, un juego bien completo. Era de pasar niveles y todo, pero estaba muy bien hecho porque tenía una temática así como de aventuras e inclusive también de selección de personajes y el diseño de los niveles, el fondo, la música, o sea, está todo muy bien hecho ese juego. Te iba a decir, inclusive, yo me acuerdo que fue de los primeros juegos que tenía como ciertos elementos de rol, porque cada personaje tenía sus propias habilidades y la neta es que, o sea, había niveles que tenías que utilizar ciertos personajes con ciertas habilidades para poderlos pasar. O sea, sí estaba muy, muy completo. Creo que fue de nuestros primeros acercamientos a juegos de rol, porque de hecho a nosotros ya nos tocó jugar Castlevania, que sí era un juego de rol de las mismas épocas, pero creo que Castlevania eso ya lo empezamos a jugar hasta el Symphony of the Night ya en PlayStation. Sí, cuando le prestamos más atención a Castlevania, sí, ya fue esta Symphony, que de hecho también, fíjate, en el Nintendo tuve la oportunidad de jugar el Final Fantasy y no le entendí, creo que estaba muy chico como para entender ese tipo de juegos, de RPG, pero nada más tuve la oportunidad de jugarlo una vez y ya de ahí en fuera ya no lo volví a ver ese juego. ¿Ese que es de Super Nintendo? El Final Fantasy de Nintendo. De Nintendo, Pero- sí, el 1 es de Nintendo. Ajá, Sí, pero sí, que sale. Nintendo. El SNES, Famicom. Ah, ya. Sí. ¿Llegaron a jugar el de Robocop? Sí. Sí, me ya acuerdo se que lo estaba de moda en ese tiempo Robocop y Yo nunca pude pasar del nivel donde usaba propulsores. y ya ni me acuerdo, Solo me acuerdo que no podías saltar y solamente te podías agachar. Los propulsores te hacían saltar, pero se acababa la gasolina. Hablando de películas ochenteras y relacionándolos, el de las Tortugas Ninja, esa era la neta. Hablando así de esas películas bueno, videojuegos en películas, Nintendo también salió una que era del Vengador del Futuro. Ese también estaba bien difícil, ese juego más o menos se parecía un poquito a Robocop, pero, o sea, tenía su chiste y su complejidad y habían misiones, bueno, escenarios en los cuales si no te apurabas, te quedabas trabado y era de que tenías que morir para regresar. Y ahí creo que habían como 4 o 3 continúes y se reseteaba el juego. no manches. Y acuérdate que antes no se ocupaba mucho bueno, pues ni se ocupaba la memoria, o sea, No había simplemente guardado. eran continuos. O si se veían buena onda los programadores, los desarrolladores de ese entonces, le ponían los passwords, pero pues eran muy pocos los juegos que ocupaban passwords. Sí, también hablando de películas, me acuerdo del juego de Terminator 2. Tampoco lo pude acabar, me quedaba hasta donde te correté el tráiler. Nunca supe qué hacer porque una puerta nunca la pude abrir y siempre me planchaba contra la puerta del camión. Sí, pues antes los juegos estaban bien difíciles. Eran para que te traumaras, güey. Pues más bien eran las limitaciones de la época, porque por ejemplo, ya me tocó a mí ya de viejo jugar el Battletoads, que también era de esos juegos que en esa época del NES era la neta, y la verdad es que el Battletoads era un juego que, aparte de todos los errores de programación y los bugs, o sea, ya de por sí el juego era muy complicado, porque además las animaciones, como le metieron mucho caché a la parte de la gráfica, los elementos como las hitbox y los elementos de diseño del nivel estaban bien pobres. Y la neta es que era un problema. Y luego si le agregas que todavía no existía el Friendly Fire, era una payasada ese juego. Pero era divertido, o sea, toda una caricatura ese juego.
Sí, era muy bueno, así te divertía. No, ese no lo conocí yo. No, es el de las ranas, o sea, parecido al de las tortugas ninjas, pero cuando pegaban o algo así, incrementaba el tamaño de sus puños o daban una patada y le salía una bota o corrías y dabas el golpe y su cabeza se transformaba en la de un carnero y pues así, cosillas. Estaba chistoso. También el otro famoso del Family, el Contra. Yo pensé que iba a decir. El más famoso del Family aquí en México fue el Circus. Sí, ¿Vos no se acuerdan Sí, del uno Circus? de los famosos. Ah, sí, porque el Contra era la neta, pero aquí yo me acuerdo que el que todo el mundo estaba traumado en esas épocas era el Circus. Más porque Ajá. yo no recuerdo a nadie que haya pasado del nivel de los leones. No, yo sí, después seguía el de la cuerda floja. Hasta donde recuerdo, mi carnal se chingó todo el juego. Todo porque mi hermana siempre así le gustaba ese juego de Circus a mi hermana y ella siempre decía, ayúdame con ese nivel. Y mi hermano acababa jugando. Pues bueno, en mi caso yo me acuerdo, por ejemplo, regresándonos un poquito más, pues mi primer acercamiento a los videojuegos, literal, fue cuando tenía 2 años. Mi abuela paterna tenía un Atari y me acuerdo que ella, digo, ya con su edad, me sentaba en sus piernas y me ponía a jugar con ella. De los juegos que todavía recuerdo que en su momento tuvimos la oportunidad de ver ya un poquito más grande y que recuerdo que todavía me dejaba jugar, el infame E.T., porque fue uno de los juegos que tuvo, el de espía contra espía, ese de Spy contra Spy, como me divertía, se me hacía muy divertido. Era de los de la neta, del Atari. Y había otro juego que era uno de como cazadores del arca, que no me acuerdo si era de Indiana Jones o era un genérico de Indiana Jones, pero estaba bueno ese también. Ese y el de uno de una como navecita, un triangulito que le disparaba como tipo asteroides, no me acuerdo cómo se llama, pero le disparabas a figuras geométricas. Ese estaba bueno también en el Atari. Pues tenía varios juegos pues, divertidos. Fíjate que yo tuve un Atari. De hecho, ahí todavía lo tengo. Es el Atari, el 65XE, creo. Es la versión que es un teclado. Ahí podías programar en ese Atari. Todo me acuerdo, venía con su libro de instructivos y y pues ahora sí que podías programar tu propio juego, casi. Estaba muy bueno y tenía nada más como 3 juegos. Ahí todos los tengo. Era uno de un gusano, la verdad no me acuerdo, Centípede. El juego se llamaba Centípede. Y los otros 2, uno era de una granja y ocupaba una pistola. Y pues ya te aventaban latitas y tenías que dispararle, pero era muy malo el juego. Oh, sí, yo me acuerdo que, por ejemplo, ese de programación, nunca lo vi, pero yo me acuerdo que cuando recién iniciabas con lo de la carrera de programación, ya tu licenciatura, yo me acuerdo que me platicaste de esa cuestión que fue como de tus primeros acercamientos a la programación, y la neta es que sí fue así qué interesante, y me acuerdo que ya me sacaste inclusive hasta el librito y todo eso, y lo empecé a ver y dije, no manches, está bien loco, que no sabía que, desde el Atari ya existían ese tipo de actividades que, pues, como tú, yo creo que más de uno fue sus primeros acercamientos a programar y que de ahí se convirtieron en programadores. A lo mejor estaría interesante por ahí tener la oportunidad de investigar quiénes a lo mejor iniciaron su proceso y convertirse en los programadores de videojuegos que son ahora, ¿no? A lo mejor iniciaron desde ahí, desde el Atari. Sí, sí sería un tema así interesante de ver pues, qué onda con esa gente que inició con estas consolas. Que Atari tenía varias consolas así de teclados, pero te digo, la que a mí me tocó fue el 65XE, que lo vendían aquí por donde vivo, en el extinto Comercial Mexicana. Bueno, todavía hay una que otro, pero ahí lo compré. Padre, todavía me acuerdo. Pero sí, yo ahora sí que en programación estaba curioso ahí tenerlo en una consola de videojuego. ¿Y tú, Vitalis? ¿Cuál fue de los juegos que te acuerdes de antaño? Pues yo era el clásico niño que pues, la consola ni siquiera era para mí, originalmente se la compraron a mis hermanos, el Family. Pero yo era el niño que jugaba todas las consolas en la casa de todos los vecinos y todos los conocidos y amigos que tenía. Eso es parte de crecer, Timmy.
Bien. Y sí, también llegué a jugar el Atari. El Atari sí, me acuerdo mucho del Pac-Man, del de Space Invaders. Igual me acuerdo de ese, creo que se llama Asteroids, el que dices de los píxeles ahí, triangulares que eran como asteroides. Con los que llegué a jugar y creo que también jugué uno que era de box, que eran nada más unos palitos con la punta, se veía roja y según estabas viendo boxeadores desde arriba. El de los boxeadores estaba chido. Sí, pero yo era del clásico niño que me dejaban jugar 10 minutos y a partir de ahí así de quítate y ve cómo juego. Así de bueno, pues Como tú con tus sobrinos después. Ah, la venganza. De ahí aprendimos la clásica de el control sin conectar. Sí, estás jugando, tú eres el personaje que está ahí. Y ahí estabas de morrito picándole como loquito a un control que ni siquiera servía. sí, o darles controles sin pilas. Simpson, usted es diabólico. Después del Family, que tuvieron oportunidad de jugar. Bueno, en mi caso yo me acuerdo que así de los juegos que, o sea, ya un poquito con más conciencia, que fue de los primeros que me entregaron, precisamente hablando de la primera década de vida, me acuerdo que cuando cumplí 10 años me compró mi papá el Nintendo 64. Que para mí, pues esa consola fue de lo mejor que he tenido. Además, obviamente fue mi primer consola para mí, porque se acostumbraba en la familia igual, así, ¿no? O sea, compraban como para todos, ¿no? O sea, pero esa consola sí fue únicamente para mí. Obviamente con el clásico Nintendo, en el Nintendo 64, pues el Super Mario 64, el juego donde por primera vez Mario estaba en un mundo 3D y donde irónicamente mi papá compró un segundo control porque pensamos que iba a salir Luigi y resultó que el juego era solamente para uno. Y como ese, compré otros 3 juegos más que se supone que era para más jugadores, porque además digo, ahora tienes la oportunidad de revisar internet y saber todas las especificaciones hasta técnicas del juego, pero en ese entonces era elige el que se vea bonito de la portada y pues ruégale que esté chido, ¿no? O sea, porque no había mucha información, o sea, lo más cercano es si te suscribías a la revista Club Nintendo o veías el programa del mítico Gus Rodríguez. Sí, yo digo que en el 64, por ejemplo, del Super Mario, la verdad es que ese juego sí lo exploté, o sea, lo jugué y lo rejugué un montón de veces, encontré un montón de bugs. Por ejemplo, quitarle la gorra a Mario y luego agarrarla con la mano y que volara con la mano, el hacer bombas gigantes, el hacer invisible a Mario sin la de invisibilidad, un buen de cosas que le descubrí, de cosas medio rarillas que tenía, obviamente pues defectos de programación. Todavía me acuerdo que yo tuve el Legend of Zelda, el Ocarina of Time, joyísima de joyas. Que creo que en tu caso fue la primera que te dio ese acercamiento, ¿o no, señor Frost? O sea, yo lo jugué, me acuerdo que lo jugué en casa del Shiden. Ahí porque él era el que tenía en ese tiempo el 64. Porque era... Todos jugamos en casa de Shiden. De hecho, era como que el punto de reunión. La verdad es que a mí Mario nunca me gustó, Mario 64 nunca me gustó. Como que no le hallaba tanto chiste como por decir Super Mario 3. Uno también muy bueno que salió antes de ese. Me imagino que fue de hecho que lo jugaron. La primera aparición donde salió Yoshi, que era de Super Nintendo, que era donde Super Mario World. Ese juego, ese sí... Digo, también creo que salió para 64 también después, pero a mí en Super Nintendo, la neta es que sí me dio bastante entretenimiento, porque aparte de, ¿cómo se llama? De que era un poquito visual desde la parte del mapa, pues también obviamente era un poco más difícil al momento de tener que manejar junto con Yoshi, ¿no? Porque también ven que sacaba la lengua y todo eso, y que también tenía como que su función de tragar cosas. Entonces, pues sí, le agregaba un extra de dificultad, ¿no? Más aparte, los enemigos pues ya eran como que un poco más, más inteligentes, ¿no? Yo siento que tenía más gracia que incluso Mario 64. Pues no te creas, el Mario 64 sí tenía lo suyo, o sea, sí tenía como... A lo mejor te lo digo desde la visión que a lo mejor yo tuve en ese momento, porque era mi único juego, o sea, de esa, porque eran cartuchos todavía, del cartucho de 64, el primero que fue ese de Mario, hasta el siguiente que me compraron, que me acuerdo que fue el de Legend of Zelda, pues pasó casi un año.
Entonces, la neta es que, o sea, yo lo exprimía más no poder y sí encontré muchas cosas divertidas. A lo mejor igual lo que dices, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, el Super Mario World solamente lo jugué en casa de Shiden, que era cuando tenía oportunidad de luego andar allá en sus rumbos. Pero pues también prácticamente cuando salió el 64, pues a él también se lo compraron. Y yo me acuerdo que a ti fue el que te compraron el de Super Mario Kart, ¿no? El de 64, Shiden. No, ese fue a tu vecino. No, a mi vecino le sacamos al famoso Pandita, le sacamos el Super Smash. Pero el Mario Kart, ese sí lo tenías tú, ¿no? No, no sé si no era mío. De 64. Shiden tiene el de. Bueno, tenía más bien el de Diddy Kong. Diddy Kong Racing. Bien que te acuerdas. No, me acuerdo porque me acuerdo que se lo compré. Le compré su 64. Ni me acuerdes, güey. ¿Y dónde terminaste el 64? Perdido en el limbo de unas faldas. Qué feo. Toda una infancia perdida en las espaldas de una mujer. Ya se pueden comprar en buen estado. Bueno, pero regresando al tema de los juegos y no de las faldas, que eso ya serán otro tema. Mi Nintendo. Se brincaron uno que por lo menos Shiden y tú tuvieron. ¿Cuál? Los Game Boy. Ah, no, bueno, pues es que yo el Game Boy lo tuve. El Game Boy salió antes. Sí, pero yo lo tuve hasta después. O sea, primero tuve el 64. Mi primer Game Boy fue el que me regaló un amigo, el Orejón. Junto con el cartucho de Pokémon rojo. El de Charizard. Ese fue mi primer Game Boy y es el Game Boy Color. Y ese me lo dieron hasta mucho después del 64. Pues ese lo tuve hasta la secundaria. Y el 64 lo tuve en la primaria. Yo tuve un Game Boy. ¿No tuviste Game Boy? No. Entonces, ¿qué Tenía una consola portátil, pero no era Game Boy. De hecho, trató de ser la competencia esa consola del Game Boy, pero no. No me acuerdo. ¿Cuál era? No me acuerdo de su nombre. ¿Pero no te acuerdas de qué compañía era? No, y eso que ahí todavía lo tengo, pero a ver si lo encuentro ahorita y les digo. Enterrado. No, ahí está en una fondita. Casi todas mis consolas están bien guardadas. Retomando otra vez el tema, antes de que nos brincáramos a lo del Game Boy. Les digo que yo me acuerdo, por ejemplo, y eso porque lo jugamos los cuatro, no sé si se acordarán de cuando yo tenía 2 controles, Shiden tenía 2 controles, y pues, todas las tardes que nos aventamos jugando Super Smash Bros. Cuando por todos los medios intentamos sacar los personajes secretos de los secretos, según que aparecían, que nada más eran puras troleadas de la revista Nintendo. Sí, de Super Smash, según había si completabas todos los niveles extra con Luigi. Eran todos los niveles extra no es cierto, era primero acabar con todos los personajes en la máxima dificultad, con todos los personajes. Luego acabar en Eso ya fue más grande. Eso no fue en el 64. No, eso fue ya en emulador. El 64 no, el 64 fue cuando lo jugamos ahí todavía, estábamos en la secundaria. No, sí. Yo no jugué con ustedes. Bueno, juntos, no. Tú no ibas. No, yo no iba a la casa del Shiden en ese tiempo. Entonces, ¿quiénes 4 jugábamos en tu casa? ¿O nada más éramos nosotros? Claudio. No, Claudio tampoco nunca iba. Sí, luego sí iba. A mi casa sí iba y llevaba 64. A tu casa sí, pero yo nunca jugué con él, por ejemplo. Yo digo que te estás mezclando a los recuerdos, porque eso fue ya más grande. También el Mauricio a veces iba. El Pollicio. No, porque en emulador, no, ¿sabes quién era? Era tu hijo postizo, Shiden. Pero casi no jalaba con nosotros. Pero ya ves que era muy raro que llegaba a estar ahí, pero cuando estaba, porque yo me acuerdo que inclusive la primera vez que nos conocimos, con tu hijo postizo y el Vitalis, estábamos jugando ahí todos en tu cuarto. ¡Hey, lo dudo! Eran muy pocas las veces que lográbamos jugar aquí.
Sí, Pero, no, y digo que eso de lo de intentarlo en el emulador, no, porque ya en ese entonces ya sabemos que todo eso era falso. Yo me acuerdo porque a mí sí me tocó la revista de Club Nintendo, en donde te troleaban con eso, de que de pronto, justamente en abril, en la época de April Fool, subían así según cosas especiales. Entre ellos lo de en el PlayStation, lo de Lara Croft, de si utilizabas un código especial, podías quitarle su blusa de pixeles. ¿qué se podía? No, no. Ah, De hecho, era una troleadota de parte de los de Tomb Raider, bueno, los creadores de Tomb Raider, porque utilizabas ese código y lo único que hacías es que Lara Croft brincaba y explotaba en el aire. eso ni me acuerdo. Sí, yo me acuerdo, nunca me tocó hacerlo, pero sí me acuerdo de haber tenido esa revista. Y entre ellos también venía eso, que precisamente el personaje secreto se supone que era este Wario, o sea, el que podía sacar en Super Smash Bros. Y como muchos decían que pues, como había salido en el de Super Mario Kart, en el Super Mario Kart 64, se supone que también estaba en el Super Smash y era un personaje así escondido, exclusivo. Pero no, pues ya después lo desmitieron, porque si no, era imposible sacarlo. Porque no estaba ahí. No existía en ese juego, de hecho. Vitalis, ¿qué? Estás muy callado. ¿Qué cuentas o No, pues qué? cuando que cuentan sus historias, se acuerdan mucho de muchas historias. Sí, no, yo les digo, primero jugué el Atari en la casa de un primo que nomás era ratos. Después ya en mi casa teníamos el Famicom o Family que le decíamos aquí. También llegué a jugar el NES, que era exactamente lo mismo, era la versión americana del Famicom. Después también jugué el Super Nintendo. De ahí sí me acuerdo del Super Mario World. Me acuerdo que jugaba uno de Batman. Y no me acuerdo qué otros juegos, pero sí me acuerdo que como lo tenían los vecinos, pues me acuerdo de varios juegos que veía ahí. También llegué a jugar el Genesis con el de Sonic. Ese era, sí, cierto. Muy buen juego. Consola. Sí, llegué a jugar ¿Pero de qué trataba? los... ¿De qué trataba el Sonic que jugaste? Era el primero, güey. El de... Sí, pero No sé explícalo, la güey. historia porque yo nunca lo jugué, nunca lo acabé. O sea, lo jugué que era de correr con el erizo azul, era plataformero. Nomás era ir corriendo y recogiendo anillos y al final tenías que ir peleando con las diferentes versiones de Eggman, pero pues yo jugué como 3, 4 niveles cada vez que me dejaban jugar. Por lo mismo de que no se podían guardar las partidas. Era así de, pues te dejamos jugar un ratito y pues ya le toca al que era el dueño de la consola y ellos se quedaban jugando. Sí, pero así que no, yo nunca pude acabar un juego de consola así como de ese tipo. ¿Qué otra consola conocí después de ahí? También jugué con el Game Boy el normal. Ah, pues también llegué a jugar con el Jaguar, que era, bueno, ahí llegué a jugar otro Sonic, que era ya el de disco. Sí, lo tenían unos vecinos. Órale. Eres la primera estaba bien persona el control. que se ve que está horrible. Sí, control. Sí, lo tenían unos vecinos, pero ese sí casi ni lo querían prestar. Era así de, mira, tócalo tantito y ya pásamelo y yo juego. Ya no aguanto. Y la neta es que me aburría después y ya mejor me iba a hacer otra cosa. Pero sí lo llegué a jugar, igual uno de Sonic. Y después de ahí también los 64, que era jugarlo en la casa de Shiden, después jugarlo en la casa de Jimmy. O irlo a rentar, que antes rentaban consolas cuando empezaban la renta de consolas. Ah, sí, es cierto. Sí, y ahí podías ir a jugar. Ahí me acuerdo mucho del Turok 2. A ese juego como me encantaba. Y más que se podía jugar de varias. Era como el Quake. Ajá, exactamente. Parecido. Era donde salía alguien que conocíamos y que decía, "Help me, turco". El turco. Ajá. Help, turco, help. Yo era bueno ese juego. Hay para enterrar flechas en la cabeza. A mí me encantaba el trepanador de cerebros. Sí. Profanador de cerebros. Trepanador, porque te metía un taladro en tu cabeza, en la cabeza del enemigo y le explotaba. No manches.
Sí, Sí, estaban bien violentos esos juegos, pero para que no fuera tan violento le podías cambiar la sangre de rojo a verde. Bueno. Y de sí. hecho, ahorita que dijiste ese, me acordé del 64, que fue, digo, yo tuve la oportunidad de jugar Mortal Kombat y eso, pero el primero que yo tuve, así de ese tipo de juegos, fue el God of War, el que no es el God of War, el que conocemos todos de PlayStation, no, War of God se llamaba, la Guerra de Dioses, en donde utilizabas a diferentes personajes como según estos pseudohistóricos, muy parecido como al Killer Instinct, y también tenían acá sus fatalities bien extremos. Y también lo mismo, o sea, la sangre se las podías cambiar de roja, verde, azul y gris. Aunque de todas maneras muchos de los personajes, o sea, según les cambiabas el color de la sangre, de todas maneras siguen sacando la sangre de color roja. Pero sí tenían unos fatalities bien extremos. Sobre todo me acuerdo mucho del Spartacus. El Spartacus los ponían 2 pilares y luego mónchatelas a la mitad. Y estaba bien loco ese jueguillo también. Que esos primeros píxeles, bueno, ya no píxeles, porque ya eran modelados en 3D, que ya utilizaban hasta inclusive el concepto de que se les vieran partes del cuerpo ahí desmembradas. Estaba loquito el juego. Y yo no sé cómo en esa época lo permitían para que lo agarrara cualquier niño, porque pues, lo de las famosas catálogo de lo de la violencia, me acuerdo que ese juego estaba marcado con E para Everjon, o sea, literal, o sea, ese juego era de, sí, tú juégalo, no importa que se anden ahí deshaciéndose entre ellos. Todo. Que tú dale, niño. Diviértete. Pues sí. Gasta dinero. Total, ves cosas peores en la tele. Y sí, ¿eh? No, sí, digo, de esos juegos yo me acuerdo que en el 64, o sea, había algunos bastante buenos y que conforme el tiempo empezaron a evolucionar. Uno de los que como me encantaba era el Snowboarding 2, el que ese ya es que lo tuviste tú, Shiden. Ese juego era una joya. Era el Snowboard Kids 2. Sí, era muy bueno. Ese mero. Sí. Estaba también muy bueno ese juego. Tenía todo. Música, carreras, los personajes caían bien, o sea, estaba chido. ¿Pero de qué era? Sí, la neta, sí. Era de un juego donde, o sea, como lo dice el nombre, o sea, era de snowboarding. Y la idea es que competías contra 8 corredores. Y lo que hacías es que era una competencia de deslizarse y luego ya subías otra vez la montaña y te volvías a deslizar. Era una especie entre mezcla de Mario Kart, de Diddy Kong Racing, una mezcla del Disney Racers, pero con o sea, la verdad, o sea, se rifaron porque el apartado gráfico estaba muy bueno. Los efectos de colisión estaban muy bien diseñados, o sea, aquí, por ejemplo, una de las cosas interesantes es que tenías la oportunidad de esquivar los ataques de los enemigos con un salto, pero sí estaba bien diseñado el hitbox porque si lo hacías en el momento exacto podías evitar prácticamente cualquier daño. Y estaba muy bien trabajado, o sea, era un juego que estaba muy pulido, que la verdad explotó toda la capacidad del 64 en su momento. Y ni siquiera necesitaba expansion pack como otros juegos. O sea, con la misma potencia así solita del 64 y del cartucho, la neta es que se rifaba un buen. Inclusive yo me acuerdo que de los personajes, porque tenía hasta ya personajes secretos, el diablito que salía al final, estaba bien chido ese personaje. Ándale, Damian. Sí, estaba bien chido. Sí, tenía de todo ese juego. Hay varios juegos del 64, o sea que eran muy buenos para su época, estaban bien hechos, tanto historia, gráficos, música, o sea, eran muy buenos varios. O sea, realmente fue una buena época, muy buena época. Nada más que también salió su competencia y su competencia también estaba muy buena, que era la PlayStation. Cuando Sony se animó. Sí, Play les pasó por encima, pero por encima y en muchas cosas, muchas. Sí, me acuerdo, pero déjenme suelto un dato curioso, pero antes de eso les hablo de otra consola que fue la que la tuve enfrente y no me dejaron probarla. La Virtual Boy de Nintendo. La tuvimos enfrente, ¿te acuerdas? Esa vez que fuimos con el Pollicio, él tenía la Virtual. No recuerdo. Sí, tenía la Virtual, no sabía.
Sí, que fuimos allá a su casa, a su nueva casa. Sí, cuando estrenó casa. Ajá, y sacó sus consolas y tenía la virtual. Y le No, dijimos, esa no la vi. ponla. No, sí, le dijimos, ponla para probarla. Y dice, no, está re fea. Y no quiso, y ya ves que Pero se de ve hecho, cuando sí. se ensanchado, Pero, Shiden, ¿sabes dónde sí la probamos? ¿Te ¿Dónde? acuerdas de mi amigo Alan? Que una vez fuimos a una fiesta ahí en San Blas. Él la tenía ahí puesta. ¿Y no te ¿sí? acuerdas que la probamos? Que fue cuando dijimos, hoy sí está bien horrible, que jugamos un juego de tenis ahí en el Virtual Boy. Sí, es cierto, El- sí. Pero deja o que sea, acabe fue el así de Vitalis. la novedad. Sí, es que la novedad era que te ponías los lentes esos grandotes y los controles que estaban bien horribles del guante. Y me acuerdo que nos pusimos a jugar, pero sí fue así de controles muy lentos, una respuesta muy fea y muy incómodo. Y lo peor de todo es que era así de cámara, el que sigue. Y estaba todo sudado el visor del Virtual Boy. Sí, qué Pero feo. deja que acabe de contar el Vitalis, güey. Sí. A ver, Vitalis, disculpe usted. Sí, no, yo cuando conocí el Virtual Boy fue cuando lo ponían en exhibición en Liverpool. ¿Y por qué no te dejaron jugar? Ahí es. Porque mi hermano lo puso, se mareó y me dijo, no, ni te acerques, y no me dejaron acercarme, y pues mi mamá me jaló y ya no me dejó probarlo. Y yo me quedé con ganas de verlo, nunca pude ver cómo se veía. No sabía que tenía guante, hasta donde yo sabía nomás era con un No, mando. no tenía guante, nada más era un mando. Nomás era un mando y el visor tenías que estar agachado, ahora sí que como actualmente todos viendo el celular. Sí. Literal, ¿no? Y el Una vista al curioso futuro. de PlayStation, ¿sí saben cómo se generó PlayStation? Sí, porque no se Pues- pusieron de acuerdo con Nintendo. Sí. Básicamente porque le iba a hacer su lector de CDs para el Super Nintendo. Porque ya tenían Exacto. contratos con Sony porque les hacían unos chips para el audio para el Super Nintendo. Hicieron hacer un lector de CDs para la Super, pero Sony les dijo que les iba a cobrar por cada CD vendido. No le pareció a Nintendo y acabó haciendo contrato mejor con Philips. Y de ahí salieron las peores basuras de Nintendo que se pudieron haber imaginado en su consola, que era la CDI. Y Sony retomó el proyecto de lector de discos y creó la PlayStation, que originalmente era como se iba a llamar esa extensión del Super Nintendo. ¿Qué? ¿Estás retándome? Qué feo, es donde sale el Link en tipo animación, ¿no? Así es. La regaron en eso, porque les ganó el mercado completamente Sony. No le pudieron dar tanta batalla, además de que ellos prefirieron quedarse con cartucho. Digo, era mejor en tiempos de carga un cartucho que un CD, pero aún así, la mayoría de programadores no querían programar para cartucho, querían programar para CD. Square Enix fue de los primeros en voltearle bandera a Nintendo cuando hicieron eso de seguir con cartucho. Como tal, algo americano como así al 100, yo creo que hasta que salió Xbox. Porque Bill Gates quiso comprar Nintendo, o por lo menos que lo dejaran sacar los videojuegos de Nintendo para las PCs, y los de Nintendo le dijeron que no, y les ofreció un montón de billete y ellos nada más se rieron de él. Dijo, pues ahora sí que yo voy a hacer mi propia consola, con mucho alcohol y mujerzuelas, y salió un Xbox. Maravillosa jugada. Claro, salió primero Play, ¿no? En Xbox creo que salió. Sí, salió, no, o sea, yo estoy 2005. contando la historia de Xbox, de por qué él salió. Porque ahorita estás hablando de la competencia gringa que fue hasta que salió Xbox. Sí, porque de hecho el Odyssey, el Odyssey, es otra que dijiste competencia gringa, es el Odyssey, fue el primer consola gringa, el que le compitió al Atari. Pero Xbox ya es digamos, de la generación del Play 2 y cuando el 64 ya estaban en decadencia y comenzaron a sacar el cubito, que creo que ese nadie lo tuvimos, ¿o sí? Sí, fue cuando entré No. en decadencia y dejé de comprar consolas. Yo lo vendí. ¿Tenías el cubo? Nada más lo tuve como 6 meses porque no me gustó. No seas choro. Sí, pues era cuando tenía el Play 2, el Xbox. Era cuando tenía su colección de consolas. Exacto. En el GameCube estaba el Resident Evil, el 0, ¿no? Estaba el Resident Evil 0, estaba Resident Evil 1 Remake. A mí el primer Resident que me gustó fue el 4 de Play 2. Esos juegos ya no son Resident Evil, pero bueno.
Era bueno, el 4 El era 4 bueno. fue muy bueno. No le quita que sea bueno, pero ya no es Resident Evil. O sea, el concepto como tal original de un Resident Evil no era así. Y de hecho se dieron cuenta porque ya están, desde Resident Evil 7 están queriendo regresar al mismo estilo. Se dieron cuenta que el camino de la acción ya no estaba dando lo chido. O sea, la neta es que ese juego yo lo jugué ahí con el Shiden, el Resident Evil 4. Sí, muy buen juego, muy interesante, mecánicas interesantes, pero en el momento que vi que Leon Kennedy tiró una patada a un zombie, yo dije, y acaban de matar a Resident Evil de un patadón. Ay, ajá. Fue interesante. La verdad a mí me gustó mucho. Sí, Es que eres Y es sí. por eso que te gustan todas las películas de Resident Evil. Pues bueno, para gustos colores, dicen. Y sí, bueno, a mí lo único que me gustaba de esas películas era sobre todo el inicio de la 2 cuando se caía de la camilla. Creo que era lo único que me llamaba la película. Mila Jovovich, Mira, Jovovich. mujer, ¿no? Pero bueno, regresando, en el Play 1 yo, por ejemplo, por ahí se acordará también el Shiden, que es un juego que me traumó, que me gustaba un buen, que era el piedra, papel, tijeras. No, no es cierto, será otro. El Shiden se acordará de ese juego. Un jueguillo de piedra, papel o tijeras con personas asiáticas, con, Ya. Sí, con una situación precaria de ropa. sí, me acuerdo de ese juego. Con apuestas Ah, pero ya. interesantes. Sí, pero ya hablando en serio, el juego que como me encantaba en esa consola, que inclusive yo tenía mi memo card, donde guardaba la información y que lamentablemente se extravió y se perdió toda la información, el Saiyuki West Journey, el que fue mi primer acercamiento a los juegos RPG RTC, ese juego como me encantaba, todos los personajes, todo lo que ofrecía ese juego se me hacía tan genial. Y lo más loco es que ese juego prácticamente lo acabé sin saber que podía evolucionar las armas. O sea, me rifé ese juego casi completo con las armas en nivel 1 porque no sabía que se podían evolucionar, y pues ahí aplicando yo estrategias y buscando la manera de ganarles a los personajes, hasta que lo volví a rejugar y me di cuenta que había una opción para ir al herrero y mejorar tus armas, y fue, con que así lo podía pasar más fácil. Así se hacía. De Play 1, En ¿quién el te acuerdas? PlayStation, Shiden? ¿quién se acuerda del ¿Play 1? Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories? Ah, el La Ray. basura más entretenida que nunca jamás jugué. De hecho, fue mi primero. Ajá. Fue cuando me compré el Play 1, que llevaba ya varios años en el mercado, ¿no? Pero de hecho ya había salido el 2. Y Sí, pero estaba entretenido hacer tus combos tipo Yugi de la caricatura. Sacarte tus combos de la manga. ¿Se acuerdan del Pepsi Man? Pepsi Man, de los primeros juegos de PlayStation que vi. Pepsi Man. Qué buen comercial era. Oh, sí, divertido. Sí, era bastante entretenida. Y estresante. No estaba estresante, a mí me daba mucha risa. Entretenido, sí, te divertías con tanta tontería que pasaba. Era estresante cuando llegábamos a la última esperanza. ¿No se acuerdan que así lo bautizamos? Cuando llegábamos a la vida cero, sale última esperanza, te tienes que rifar para obtener nuevos. La neta es que esa parte sí era muy divertida. El PlayStation también, el Spyro. Spyro también, que lo íbamos a jugar a Cómo me gustó allá el donde- Spyro. cuando estudiábamos computación, Vitalis. Nos íbamos a jugar a Simón. Según íbamos a aprender a la computadora y íbamos a jugar Spyro porque ya rentaban Play. Sí, no manches. Chale. Lo que se Otro clásico, el Tony Hawk. juegazo. El 2. Sí, Era muy bueno. genial jugar el Tony Hawk. Y tenía muy buen soundtrack. Ese fue uno de los tantos juegos que busqué en cómo romperlo. Me acuerdo que en alguna ocasión, en el escenario de la escuela, logré que mi personaje se brincara la barda y se quedara flotando en el limbo, consiguiendo puntos infinitos. Ven, Calamardo, te has superado a ti mismo. Esos juegos bien rotos. Medieval. Pero para ese tipo de juegos estaba mejor el que jugaban en el Dreamcast. ¿Cómo se llamaba, Shiden? El de los grafiteros. Jack Ryan Ray. Ese estaba mucho No, mejor. pues es que eso no tiene comparación, esa es una joya. ¿Cómo lo olvidaste?
Porque no estamos hablando del Dream, estamos hablando del Play. Pues entonces vamos a hablar del Dreamcast, la consola más avanzada a su época. Lástima que salió unos meses antes que saliera el Play 2. Pero es que de hecho no había muchos juegos para esa. Me acuerdo nada más del Spider-Man, del primer Spider-Man que salió de 3D. Pero así que tú digas un juego así que que te rentaran, que estuviera bueno, hasta que en tu casa. ¿Cómo no? El Sonic Adventure 2, el Sonic Adventure 1 y 2 eran una joya. Estoy hablando de donde rentaban, güey. Por eso, güey, es que ahí no tenían juegos buenos, pero tenía juegos muy buenos el Dreamcast. ¿O no, señor Shiden? El Dead or Alive. Qué hermoso juego. Acaba de gozar algo el señor Shiden. Acabo de recordar muy bonitas épocas. El Dead or Alive. Ahí salió el primero, Shiden. No, este es el 2. El primero salió en Sega Saturn. Después salió para PlayStation. Y después salió para Dreamcast y Play 2. Pero sí, regresando al Dreamcast, tenía muy buenos juegos, la verdad. Estaba muy avanzado para su época. Crazy Taxi. Que ocupaba las memorias, ¿no? Exacto, las Virtual Memory. Bueno, las memorias que traían pantalla, que fue la que le quitaron al Vitalis. Sí, la Virtual Memory. Visual Memory, sí, pero... ¿Y por qué creen que no haya jalado tanto? Porque... Salió después del Play. No, salió antes del Play, pero en un corto periodo. No sé si fueron 2, 3 o de 2 a 5 meses. Y después salió la Play 2 y pues valió gorro. O sea, realmente no le pudo competir a PlayStation. No pudo. O sea, su catálogo de juegos era enorme. Dice que aparte tenía los mismos juegos, ¿no? No, es que por juegos casi no. O sea, Play 2 terminó absorbiendo muchas de las cosas que tenía Sega, porque Sega no estaba dispuesta a vendérsela a Nintendo, porque realmente la competencia siempre fuerte fue entre Nintendo y Sega. El problema es que, de lo que yo me acuerdo que en algún momento vi en un documental, que de hecho está muy bueno, se llama, creo que La Guerra de las Consolas en History Channel, hablaban precisamente que el problema de Sega es que estaba ya comenzando a enfocarse en otras cosas, como lo de los pachincos y en las arcadias. Y Sega comenzó poco a poco a bajar. El problema es que esa consola era muy cara de producir. Sacaron muy pocas unidades, justo en el momento que el mercado ya estaba relativamente saturado. Y aunque las propuestas de juegos estaban muy buenas, cuando salió PlayStation 2 con mayor potencia, aparece Xbox para competir, o sea, entrarle al juego del mercado. Entonces comienzan a comerse esta parte, y además de que los juegos estaban más enfocados como este público adulto. Nintendo seguía agarrado de su público infantil y Sega se quedó pues, como el perro de las dos tortas, porque ni le apostó al público infantil ni al público adulto. Porque si te das cuenta, casi todos los juegos son como más de muy vibrantes los colores, pero temáticas más como de adolescentes. Y estaban muy buenos, o sea, eran juegazos. Pero el problema es que la consola ya venía en decadencia. De hecho, desde el Sega Saturn, pues ya sus mismos números de ventas ya estaban muy, muy bajos. Y ya el Dreamcast fue el último clavo del ataúd de Sega en la parte de consolas. Y bueno, pues quién no iba a decir que a la larga de los años el mismo Sega se iba a terminar uniendo hasta con Nintendo. Sí, ya ves, ahorita todos sus juegos ya son exclusivos de Nintendo, y sí, no estoy seguro, Para hacerle frente a las otras consolas. Qué triste por Sega. También otro que jugamos ayer, el Ready to Rumble. Sí, está divertido ese juego. Uno de boxeo, estaba bien genial, hasta salió un mexicano. ¿Quién salió? ¿Quién era el mexicano? Ya ni me acuerdo. Era... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, su nombre bien mexicano, que le sobresaturaban la R, creo que se apellidaba Rodríguez o Ramírez o algo así. Era uno de Afro, ¿no? No, ese sí era... No, ese era un neoyorquino, el del Afro. Pero ahí el que ustedes jugaban más era el Sonic, ¿no? Sí. El Sonic 1, el 2, sí, es que ese tenía la ventaja que tenías minijuegos en la Virtual Memory. En la Visual Memory, perdón. Sí, tenías esa ventaja y pues nos entretenía, porque pues como estábamos ahí con los chavos y todo eso,
pues luego íbamos a la escuela y para distraernos, pues ya poníamos a pelear nuestros chavos. Que aparte, pues habían Era otros como un juegos. Tamagotchi. Sí, está chido. Tenía sus jueguillos bien chidos del Dreamcast. El Parrapa de Rapper. Ah, ese es de Muy PlayStation. bueno. Sí, estaba Pero también divertido. salió en el Dream. En el Dreamcast, el Parrapa. Pero si es de Sony. También creo que salió para allá. Oh, no Si es de creo. Sony, no, según yo, también salió para el Dream. No, es el Parrapa es como tipo mascota de Sony. No, ese sí no ¿Sí? creo que haya salido, sí. También el que sí jugábamos ahí, el de House of the Dead 2. Sí, House of the Dead. Ese era muy bueno. Sí, como que tenía de varias Arcadias ahí. El mejor juego de las consolas que... Dead or Alive. Bueno, para ti sí, ¿no? A mí sí. Pero digamos ahora sí que desde la primera consola que conocieron hasta el Dreamcast, ¿cuál sería su juego favorito? Little Samson. Y se ve que era ok. El que es tipo rol que habíamos comentado, Jimmy y yo, de Nintendo. Un juego que me gustó mucho, la verdad. Me marcó mucho. Creo que para mí, yo podría... Es que sería difícil decir uno en específico, pero creo que tengo 3 juegos que son los que como que fueron secuenciando mis gustos ya ahora actuales de videojuegos. El primero, el de los juegos que como me marcó fue obviamente Legend of Zelda, Ocarina of Time y Majora's Mask. Juegaron. Juegos que la verdad hasta la fecha sigo teniendo ese bonito recuerdo, inclusive el que de pronto nos reuniéramos para cuando estábamos peleando contra algún jefe. Pues me acuerdo que la primera vez que vencí a Volvagia, el del Templo del Fuego, en Ocarina of Time, fue en mi cumpleaños. Estábamos ahí en mi casa, tan emocionados estábamos que ese día solo recuerdo que mi pastel tenía forma de león, porque había fotos del pastel, porque yo ni lo vi, de que me la pasé ahí sentado con todos jugando videojuegos. Y me acuerdo que todas las niñas, sí, ni me acuerdo, yo nada más me acuerdo que llegaron las niñas de mi salón, mi mamá les puso música, por allá estaban en la esquina bailando y todos los niños viendo el juego. Terminamos de matar a Volvagia y luego fue cuando nos pusimos a jugar el Golden Knight, que llegó Ivancito con el Golden Knight y nos pusimos a jugar. Pero sí, o sea, Legend of Zelda es de los que más me ha marcado. Ya un poquito más adelante, el Chrono Cross. Bueno, más que el Chrono Cross, el Chrono Cross, porque Chrono Trigger nunca lo jugué completo cuando estaba chico. Pero el Chrono Cross, ya ves que ese sí lo jugamos completo también. Una joya de Square Enix. El soundtrack era hermoso. O sea, el puro intro para mí era así de... Todavía hasta me acuerdo de la canción y de hecho de pronto la pongo ahí en mis playlists de reproducción. Ese intro de ese videojuego era la neta. O sea, era cuando Square Enix todavía tenía alma y hacía cosas chidas. Y el último de esa misma generación que fue, que yo digo... que al final terminó como de amarrar este gusto por los videojuegos y más de este estilo ya de rol y de RPG, fue el Dragon Knight 4. Es un juego que por ahí, si son pequeños, no lo jueguen. Si son mayores de 18, disfrútenlo, porque el juego como tal, el juego de rol, es muy bueno. O sea, el juego de tipo estrategia es un juego muy complejo y muy bueno. Pero él tiene por ahí sus escenitas que no son aptas para menores y que esas las descubrimos después, pero juegazo, o sea, y yo creo que a partir de ahí fue cuando comencé a ver que mi nicho de juegos era esos, o sea, fueron los que me marcaron chido. Bien. Vitalis. No, es que sí, como que un juego favorito como tal de esa generación, Pokémon. ¿Pero cuál versión? ¿La primera? Los primeros 3, que para mí fueron el azul, el rojo y el amarillo. Los 3, nunca tuve tiempo de jugar, bueno, nunca tuve la oportunidad de jugarlos en como tal en el Game Boy, ya lo jugué en un emulador, pero desde que los vi la primera vez me encantaron esos juegos. También otro que me encantó y como me marcó fue el Super Smash. Ese juego como me encanta, puedo seguirlo jugando y sin problemas. Y también me gustaban los de Zelda, que finalmente creo que solamente he acabado uno del 64, que es el Ocarina. Siempre quise jugar el Majora's, nunca tuve la oportunidad. Pero sí, yo creo que eran los juegos más
pues de esa época que más me gustaban. Eso y también los Sonics. Como me gustaban los Sonic Adventure, el 1 y el 2. Y sí, muy buenos. Ah, y el Jet Set Radio. Juegazo. Pues bueno, hasta acá lo vamos a dejar el día de hoy. Obviamente nos faltaron varios juegos, varias consolas, pero eso ya lo dejamos para una siguiente parte, ¿no? ¿Les parece? Yo opino que la siguiente sea de hablar de los videojuegos que dejamos ahorita de lado porque pues técnicamente no son consolas, pero que también tienen lo suyo, los juegos de computadora, porque también por ahí tuvimos muy buenas y malas experiencias jugando juegos de computadora. Y en mi caso, Chula. creo que fue en donde más destruí videojuegos. Y no físicamente, sino que terminaba destruyendo la programación de los videojuegos. ¿Por qué? Quién sabe, pero pues ya será para otro capítulo. Sale, pues. Despídanse, porfa. Vitalis, bien, Jimmy. Está bien, voy. Bueno, gente, muchas gracias por haber escuchado una vez más este podcast de Amigos Patrañosos. Esperemos que hayan disfrutado y recordado varias cosas de su infancia en cuestiones a videojuegos. Y nos estamos viendo escuchando para la próxima semana. Nos vemos. Bueno, nos vemos para la próxima. Cuídense mucho y recuerden dejar comentarios. Y su me gusta y suscríbanse. Suscríbanse, en especial suscríbanse. La meta de hoy, bueno, de este mes es de 100. Me suena plausible. Pues bueno, cámara gente, pues hay que quienes nos están escuchando, chida la banda, ahí sigan jugando videojuegos retro, son la neta. No se dejen apantallar por los gráficos bonitos, los juegos de antes tienen lo suyo. Y pues bueno, nos estamos viendo por aquí, nos estamos escuchando y nos vemos en la próxima.